habla sobre un dispositivo que ha salvado muchas vidas, sobre todo en la pandemia, y que cada vez lo utilizamos más en todos los centros hospitalarios, ¿sí? El tema es la utilidad de la terapia de alto flujo, ¿sí? Nos acompañan la doctora Analicia Velarde, jefa de la terapia intensiva del UMAE Hospital Ginecobstetricia. Tiene maestría en gestión de salud, profesor adjunto de la especialidad de medicina crítica y candidata al Sistema Nacional de Investigación. También nos acompaña el doctor Saúl Trejo, médico intensivista y anestesiólogo y jefe de la UCI de nanoterapia y infectología del Centro Médico Nacional La Raza. Y en un momento más estará con nosotros el doctor Julio César Mijangus, que es médico intensivista adscrito al Hospital Fray Antonio Alcalde y al Hospital Civil de Guadalajara, médico intensivista adscrito al Hospital General Regional 110, investigador del Sistema Nacional y expresidente de la COMECA. Iniciaremos el tema, pues es una mesa de preguntas en donde vamos a entrar un poquito en este tema y vamos a iniciar con algunas preguntas, si están de acuerdo. Iniciaremos con la primera pregunta para la doctora Ana Velarde. ¿Cuál es la evidencia del uso de la terapia de alto flujo en insuficiencia respiratoria hipoxémica y su uso temprano? Buenos días a todos. Recordando un poquito acerca de las ventajas de alto flujo, me gustaría presentarles este esquema en donde podemos ver cuáles son las ventajas de la utilización del alto flujo. Si recuerdan, este se puede programar desde flujos de 20 litros por minuto hasta máximo 60 litros por minuto, aunque sabemos que ya hay algunos ventiladores en el mercado que nos pueden dar hasta 70 litros por minuto. Recordemos cuáles son las ventajas del alto flujo. Bueno, pues al tener una conexión a un sistema de humidificación activo nos permite mantener una adecuada humidificación, que esto genera que el paciente pueda expectorar de manera adecuada las secreciones, una adecuada movilización de secreciones. Conforme vamos incrementando el flujo, nos da una disminución del espacio muerto que nos ayuda a eliminar CO2. Esto va en relación directa a la cantidad de litros por minuto que se programen, y a mayor cantidad de litros por minuto, mayor barrido de CO2. Nos permite programar una FiO2 constante que nos permite mantener una presión arterial de oxígeno, y este incremento de los litros por minuto nos feruliza la vía aérea, generando un incremento en la presión media de la vía aérea, que se traduce en un reclutamiento del volumen expiratorio pulmonar y un incremento en la compliance o distensibilidad pulmonar, que finalmente se traduce en que el paciente que llega con insuficiencia respiratoria hipoxémica, al asegurarle un incremento de la presión, un reclutamiento alveolar y una adecuada FiO2, pues disminuye el trabajo respiratorio e incrementa el confort del paciente. Es importante mencionarles que, hablando específicamente en la utilización de alto flujo en la insuficiencia respiratoria hipoxémica, pues todo paciente que tenemos en una UCI o en hospital, en los servicios de urgencias, en donde tiene un insulto pulmonar primario, pues este paciente lo primero que va a presentar es una fuga capilar. La fuga capilar se traduce en edema pulmonar, lo que altera el intercambio de gases, es decir, se empieza a manifestar en este paciente el insulto pulmonar primario, que es una neumonía, un EPOC descompensado, asma, como alteración del intercambio de gases, es decir, una insuficiencia respiratoria hipoxémica de manera inicial. Si nosotros en ese momento, en esta etapa del intercambio de gases, utilizamos la terapia de alto flujo, estamos iniciando de manera temprana para tratar de abrir este círculo vicioso que, posterior a la alteración del intercambio de gases, se va a manifestar como un incremento en el trabajo respiratorio. Es cuando vemos al paciente con uso de músculos accesorios, disociación tóraco-abdominal, taquipnea, y en ese momento también podemos iniciar la terapia de alto flujo. Este sería un uso temprano, cuando el paciente empieza a requerir FiO2 y que está empezando a utilizar uso de músculos accesorios y otros datos de dificultad respiratoria. Es un uso temprano del alto flujo. Si nosotros permitimos que el paciente continúe respirando así, que va a generar un daño pulmonar autoinducido por el paciente, que es el PCD,
Este PECILI va a perpetuar la fuga capilar y perpetúa, por lo tanto, el daño pulmonar. Son 3 momentos, por lo tanto, que en el paciente con insuficiencia respiratoria hipoxémica se ha demostrado que se puede utilizar la terapia de alto flujo precisamente para romper este círculo vicioso del daño pulmonar. Es importante mencionarles que las diferentes guías avalan con nivel de recomendación alto la utilización de terapia de alto flujo en insuficiencia respiratoria hipoxémica. Este estudio publicado en el Intensive Care Medicine le da un alto grado de recomendación, pero también el American College of Physicians le da un nivel alto de recomendación, sobre todo en aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Recordarles el estudio Florali del 2015, donde FRAT estudió la utilización de alto flujo en aquellos pacientes que presentaban insuficiencia respiratoria hipoxémica. Compararon 3 grupos: aquellos pacientes que se manejaban para la insuficiencia respiratoria hipoxémica con alto flujo contra oxigenoterapia estándar contra ventilación no invasiva. Y lo que vio como objetivo primario era la necesidad de intubación. Si se fijan, de manera inicial no hay diferencia, la P no es estadísticamente significativa. Sin embargo, ¿qué pasa? Si ellos, al hacer un análisis de regresión logística, en donde únicamente incluían pacientes con lesión pulmonar, índices de Kirby por debajo de 200, ahí vieron que sí había una diferencia estadísticamente significativa en la necesidad de intubar al paciente. Prácticamente una diferencia absoluta de casi 20 puntos porcentuales, es decir, únicamente se intubaba el 35% de pacientes con alto flujo, en comparación con 53 y 58% y una P estadísticamente significativa. Entonces, si recordamos este círculo vicioso en donde vemos que se va autoperpetuando el daño pulmonar al dejar que el paciente esté con un patrón respiratorio alterado, podemos decir que el alto flujo se puede utilizar en estos casos de insuficiencia respiratoria hipoxémica precisamente para prevenir ese daño pulmonar. Muy bien, gracias. Doctor Saúl Trejo, ¿cuál es la evidencia de uso de la terapia de alto flujo en la extubación? ¿Hay algún grupo de pacientes que se beneficie más de esta terapia? Sí, gracias. Bueno, tenemos que comentar que la terapia de alto flujo pues no es algo, digamos, muy nuevo, ¿no? Nosotros acá la empezamos a utilizar alrededor del año 2015, este tipo de terapia de alto flujo, y precisamente la empezamos a utilizar en estos pacientes posquirúrgicos, ¿no? Más que nada. Y es cierto que con la pandemia en el 2020, a finales de 2020 y en el 2021, empezamos a utilizar esta terapia más frecuentemente por la cuestión del COVID y porque nos decían que podría prevenir incluso una intubación, ¿no? Pero realmente nosotros ya teníamos experiencia previa, bueno, no en todos los hospitales, ¿no? Pero en algunos ya utilizábamos alto flujo. Y precisamente lo utilizábamos en salas como en la terapia intensiva, una terapia intermedia, medicina interna, neumología, por ejemplo, ¿no? Con pacientes crónicos, pacientes con cáncer, ¿no? Y después lo empezamos a utilizar en urgencias cuando nos pedían precisamente este apoyo respiratorio, pero básicamente la experiencia que teníamos y que seguimos en la actualidad pues es los pacientes posquirúrgicos, ¿no? Tenemos que decir que lo perseguimos con la terapia de alto flujo precisamente es evitar o una intubación o el fallo a la extubación, ¿no? Esos son los 2 objetivos principales que perseguimos con este tipo de terapia. Y que bueno, nosotros sabemos que la falla a la extubación precisamente es aquella que se presenta hasta en un lapso de 72 horas, ¿verdad? Y que lo importante es que nos va a aumentar la mortalidad, ¿no? Que es pues, finalmente el objetivo que todos perseguimos, ¿no? Y también por una reintubación nosotros vamos a tener un aumento en esa mortalidad de un 20 hasta un 30%, ¿no? Aquí en esta diapositiva vemos los costos actualizados en Hospital IMSS y precisamente nosotros con esta terapia queremos disminuir estos días de estancia, estos incidencia de complicaciones como puede ser la misma intubación o puede ser una neumonía asociada a la ventilación. Ven ustedes, aquí incluí una diapositiva que es una revisión sistemática que hace el Cochrane en 2021. Incluye una cantidad impresionante de estudios en relación al alto flujo y la evidencia que se tiene en relación al tipo de paciente. Solamente que no vamos a hablar en relación a eso, pero
sí vamos a comentar el hecho de tres cosas, ¿no? Casi todos los estudios de alto flujo van enfocados a tres objetivos. Uno, obviamente disminuir el fracaso de la extubación. Dos, disminuir la tasa de incidencia de neumonía asociada al ventilador. Y tres, obviamente evitando una intubación, ¿no? Y reducir la estancia en la UCI, ¿no? Por los costos que esto implica, ¿no? Y es aquí donde se ha visto en relación a la evidencia varios estudios, ¿no? Obviamente que haya estudios representativos, como es el Granton, ¿no? Que fue un estudio en el cual estudiaron la insuficiencia respiratoria en general, aplicaban alto flujo y medían precisamente, la comparaban con terapia convencional, la terapia de oxígeno, como pueden ser las puntas nasales simples, una tina facial, en fin. Y entonces veían que precisamente esta necesidad de reintubación disminuía en aquellos pacientes que se había utilizado alto flujo. Y también ellos, que es un estudio en el cual, de los pocos que comentan, disminución en relación a la estancia en la terapia intensiva y disminución en relación a la mortalidad. Casi todos los estudios en general de alto flujo comentan que no hay un impacto o un efecto en relación a la disminución de la mortalidad. Granton sí lo menciona. Bueno, después hay otros dos estudios muy importantes, también muy representativos en relación a este tipo de pacientes que hacen en España, Hernández y Vaquero, y lo hacen simultáneamente desde el año 2012 al 2014. Y aquí lo interesante y lo importante es que estudian estos pacientes y los dividen en dos grupos: pacientes de bajo riesgo a la extubación y pacientes de alto riesgo, ¿no? A la extubación o bien a la reintubación, si lo vemos así, es lo mismo, ¿no? Entonces ellos hacen este estudio y comparan precisamente en el primero alto flujo con la terapia convencional de oxígeno. Y en este estudio ellos observan que precisamente a los pacientes que se les dio alto flujo había menos tasa de reintubación y que comparado con la terapia convencional, ¿no? En los pacientes de bajo riesgo. Y en el otro estudio, de Hernández y Vaquero, ahora lo hacen con pacientes de alto riesgo, que ahorita vamos a comentar cuáles son alto y bajo riesgo, ¿no? Para tener identificados este tipo de pacientes. Y en este estudio, precisamente ven que también la tasa de reintubación es significativamente menor en aquellos pacientes que se utilizó alto flujo comparado con ventilación no invasiva. Después vemos un estudio que es el TAM, que es un estudio chino dentro de muchos estudios chinos más que se han realizado. Y también ellos ven, en este estudio se ve la importancia de la extubación en pacientes hipocosos. Ellos hacen su estudio en pacientes que presentaban falla respiratoria hipercápnica y ven precisamente el efecto de la terapia de alto flujo. Ven que había menos tasa de reintubación en este tipo de pacientes y que resultaba más cómodo, ¿verdad?, para los pacientes la ventilación con alto flujo que la no invasiva. Posteriormente, en otros estudios se hace el análisis y se comenta cuál es ese efecto, aparte de los efectos que puede tener la terapia de alto flujo. Ellos consideran que un factor muy importante precisamente es la humidificación y la temperatura que da este equipo y que tal vez es el factor determinante porque es mejor tolerada que la ventilación invasiva. Después tenemos otro estudio que es el TAI. Este es un estudio también interesante porque en este estudio ellos lo hacen a 7 días post-extubación. Casi todos los estudios de alto flujo lo hacen de manera inmediata y miden esta terapia, sus efectos alrededor de 24 horas. Pero en este estudio del TAI es muy interesante porque ellos lo ven a 7 días. Ellos dan seguimiento a los pacientes en terapia intensiva a 7 días y ven la tasa de reintubación, ven la estancia en UCI y ellos observan que precisamente esta tasa de reintubación a los 7 días en los pacientes que ellos estudiaron también disminuía más cuando se utilizaba el alto flujo. Bien, aquí lo que le comentamos hace un momento, ¿cuáles son pacientes de alto y bajo riesgo? Precisamente este estudio español de Vaquero y Hernández es muy interesante porque ellos dividen a los pacientes precisamente en bajo riesgo y alto riesgo. Básicamente es lo contrario, ¿no? Bajo riesgo, aquellos que tienen menos de 65 años, Apache de 12 puntos al día de la extubación, índice de masa corporal menos de 30, que tengan adecuado manejo de secreciones, que sea un destete del ventilador, digamos simple, sencillo, que tengan ninguna o al menos una comorbilidad, sin falla cardíaca, que el EPOC que tengan sea leve o no descompensado, sin problemas en la permeabilidad de la vía aérea y una ventilación mecánica
no prolongada, es decir, menos de 7 días. Y los pacientes de alto riesgo son los contrarios, es decir, que tienen más de 65 años, una masa corporal mayor de 30, apacha mayor de 12 puntos el día de la extubación, que fue un destete prolongado o difícil, que tienen más de una comorbilidad, que tienen que la causa de la intubación haya sido por falla cardíaca, que tengan problemas en vía aérea, permeabilidad, que sean pacientes con EPOC moderado o grave, o la ventilación ha sido prolongada. Es decir, si nosotros tenemos un paciente al cual queremos extubar, debemos de saber qué tipo de paciente es el que tengo y qué tipo de riesgo puedo tener una vez que yo extubo a mi paciente. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo vamos a clasificar. Este estudio a mí es el que lo más me gusta y es uno de los que más referencia también toman los estudios que posteriormente se realizan. Vemos aquí un paciente posquirúrgico, un paciente neurológico, traumatismo craneoencefálico, que se drena el hematoma, el sangrado, pasa a terapia intensiva, se extuba y se lo coloca cánula de alto flujo, ¿verdad? Podemos aquí considerar un paciente de bajo o alto riesgo, ¿no? ¿Cómo lo consideraríamos? Bueno, ya dijimos los factores que tenemos que tomar en cuenta y en base a eso nosotros podemos decidir si mi paciente es un bajo riesgo o un alto riesgo. Rápidamente comentar este caso. Vean ustedes, esta paciente es una paciente que podemos ver pues, con un peso muy importante, ¿verdad? Un índice de masa corporal de 40.5, que llegó por un empiema que se había tratado de resolver previamente en otros hospitales y que no fue posible, y por eso lo mandaron con nosotros al Centro Médico La Raza. Para no hacer muy largo el tiempo, vemos las placas en las cuales el empiema no se resolvía a pesar de la colocación y recolocación de sondas endopleurales. Finalmente se somete a una sesión médico-quirúrgica y entra cirugía de tórax, se drena, se hace una decorticación, ¿verdad? Se quita la capa del pulmón y regresa con nosotros a terapia intensiva, ¿no? Ahí está. Y entonces aquí tenemos un paciente obviamente de alto riesgo, ¿verdad? Mayor de 65 años, la obesidad, más de 2 comorbilidades, diabética, hipertensa, en fin. Nosotros tenemos que determinar qué tipo de paciente tenemos y si la terapia de alto flujo es adecuada para el paciente y el riesgo que tenemos de reintubación. Entonces, uno de los mayores usos y una recomendación moderada es el paciente posquirúrgico, pero debemos de ver si es de alto o bajo riesgo. Y otros son los pacientes obesos. De los estudios en relación a pacientes obesos, el Corley fue un estudio que se hizo precisamente en cirugía cardiotorácica para pacientes obesos, que incluyó a 155 pacientes y que se vio el beneficio precisamente de este tipo de pacientes posquirúrgicos. Realmente hemos extendido, digamos, el uso a otro tipo de paciente posquirúrgico, no necesariamente cardiotorácico, ¿no? Sino también una cirugía, por ejemplo, abdominal, una laparotomía, un paciente obeso, un paciente pocoso. Por supuesto que son pacientes que se benefician de la terapia de alto flujo en este tipo de problemas. Gracias, doctor Trejo. Muy amable por su explicación. Doctor Julio Mijangos, ¿qué importancia tendría la protocolización del uso de terapia de alto flujo para la optimización de resultados y recursos? Gracias. Primero que nada, agradecer la invitación y disculpa que ya terminamos. Bueno, yo creo que una de las cosas que seguramente discutiremos en un momento es primero conocer cuál es la disponibilidad que tenemos de recursos en las unidades. Los protocolos, si bien es cierto, uno puede revisar guías, referencias, opiniones de expertos. El tema es que cuando llegamos al hospital, la pregunta es qué de lo que las guías dicen que debemos hacer realmente tenemos. Entonces, seguramente hay hospitales en donde el recurso del alto flujo es limitado o hay momentos de crisis, ¿no? Como nos pasó en el periodo de COVID. En la medida que nosotros tenemos no solamente material, sino también recursos humanos, y hablo sobre todo de personal de enfermería capacitado, personal de cuidados respiratorios y personal no solamente digamos dedicado al área, sino bien capacitado. A veces tenemos personal que si bien trabaja y está haciendo la labor de intenoterapia, no son personales de intenoterapia como tal. Eso nos pasa a veces en instituciones como el IMSS o algunos hospitales privados, donde a veces a una enfermera se le capacita
capacita auxiliaristas necesarias. Entonces, cuando llegan sus equipos, a veces no los conocen y nos hacen, ¿no?, un montón de problemas. Por eso, insisto, debemos tener personal capacitado y, por supuesto, en la parte médica, una situación que vivimos y es una experiencia personal, seguramente, insisto, también lo podemos platicar más adelante con todos ustedes, es la decisión de quién debemos utilizar cánulas de alto flujo. O sea, no es una secuencia de eventos donde yo digo, pues le pongo unas puntas nasales, le voy a poner una mascarilla reservorio, luego voy al alto flujo, luego no invasivo y luego le intubo. O sea, eso no existe, o sea, no debe ser así, pero no sé por qué razón a veces pareciera que algunas personas así no entienden. Entonces creo que también el personal médico, que es quien toma la decisión de aplicar esta terapia, debe conocer perfectamente en qué momento directamente vamos a usar cánulas de alto flujo, no en los escenarios ideales, y sobre todo creo que en casos críticos esta viene siendo una herramienta fundamental en la parte de soporte y retiro de la ventilación mecánica, ¿no?, en el cuidado post-extubación de los pacientes, esencialmente en aquellos que, como bien comentaba, tienen factores de riesgo y sobre todo en quienes los problemas de secreciones son importantes. Creo que es uno de los puntos claves en cuanto al manejo de la ventilación con herramientas como el alto flujo, ¿no? Por supuesto, también la infraestructura que tenemos de hospital para tomar una gasometría, para monitorizar al paciente, para evaluar radiografías, es fundamental porque en muchos pacientes a veces el problema que tenemos, si no tenemos servicios de cuidados respiratorios adecuados, servicios de rehabilitación, los pacientes pueden hacernos atelectasias, pueden hacer otros problemas o una motora que no esté resuelto, dependiendo pues el tipo de pacientes que veamos, y a veces queremos solucionarlo con alto flujo, ¿no?, y perdemos de vista las demás comorbilidades que el paciente tiene, y si no tenemos un laboratorio, no tenemos una radiografía, no tenemos un ultrasonido para estar haciendo un monitoreo del paciente, a veces esto se limita y debemos enfocarnos mucho a la parte clínica de atención. Quienes tenemos residentes, a veces, me pasa, ¿no?, eso, a veces antes de revisar al paciente ya está planchado el ultrasonido, ¿no?, ya te dicen todo lo que ven. Claro que es útil, pero a veces, insisto, creo que queremos que esas herramientas nos ayuden a subsanar otro tipo de problemas que quizás no sean los adecuados. Entonces, la parte de infraestructura, capacitación, saber qué sí tenemos, con qué contamos, si a las 10 de la mañana es igual que a las 10 de la noche en los hospitales, bueno, es crucial. Bien. Gracias, doctor Julio. Muy bien. Doctora Ana Velarde, por favor. La siguiente pregunta sería, ¿se puede utilizar la terapia de alto flujo en conjunto con la ventilación mecánica no invasiva? Bien, hablando acerca del uso de alto flujo en combinación o no con la ventilación no invasiva, creo que primero es importante que revisemos la utilización o la comparación per se sola contra la ventilación no invasiva. Durante muchos años, yo creo que muchos de nosotros, al tener un paciente de alto riesgo, por ejemplo un paciente con EPOC, un paciente con falla cardíaca, los sacábamos a ventilación no invasiva. Y en ese momento nosotros podríamos tener la duda, bueno, ¿qué es mejor? ¿Le pongo alto flujo? ¿Le pongo no invasiva? ¿Qué es más cómodo para el paciente? ¿Qué me va a tolerar más? Ayer escuchaba la plática del doctor Andrés Esteban, donde decía que él esperaba que en ningún momento le pusieran ese aparato del demonio, hablando de la no invasiva, porque él decía que pues era poco tolerable para él, ¿no? O sea, ¿cómo voy a permanecer yo tanto tiempo con ventilación no invasiva si sé que me va a estar dando una presión positiva, me va a impedir comer, etc.? Entonces, bueno, este fue uno de los primeros estudios dentro de los cuales el doctor Trejo ya nos hacía referencia. Es el estudio de Gonzalo Hernández, en donde es un estudio de no inferioridad, comparando cánulas de alto flujo contra ventilación no invasiva en pacientes de alto riesgo. Estos pacientes con EPOC, con obesidad, postquirúrgicos de cirugía de tórax, insuficiencia cardíaca que requieren la utilización de oxigenoterapia al momento de extubarlos. Si se fijan, este estudio compara ventilación no invasiva contra alto flujo, y ¿qué es lo que vemos? Una diferencia absoluta de 3.7 puntos, es decir, es una terapia no inferior el alto flujo en comparación a la ventilación no invasiva, toda vez que la inferioridad no es mayor de 10 puntos porcentuales, es decir, en pacientes de alto riesgo se puede utilizar con seguridad ventilación no invasiva y terapia de alto flujo, siendo indistinta una de la otra. Y lo que se vio, además de que no había
había una diferencia significativa en la tasa de reintubación, pues es que la terapia de alto flujo reducía un día de estancia con una P estadísticamente significativa. Que aquí nos regresamos al tema de costos que mencionaba el doctor Trejo, ¿no? ¿Cuánto está nuestro día terapia si hay una reducción de un día de estancia? Pero posteriormente salen otros estudios en donde se compara la utilización alto flujo más ventilación no invasiva. Por ejemplo, este estudio que fue publicado en el JAMA por Tiges, un estudio francés, eso fue un estudio multicéntrico, 30 unidades de cuidados intensivos en Francia, en donde comparan 641 pacientes de alto riesgo. Ya mencionamos cuáles son los pacientes de alto riesgo, tenían más de 65 años con cardiopatía o enfermedad pulmonar crónica y fueron aleatorizados en dos grupos, aquellos que recibían de manera sumatoria terapia de alto flujo más ventilación no invasiva, comparándolos solamente con recibir terapia de alto flujo. ¿Cuál fue el objetivo primario? Pues ver el éxito de la extubación, definido como la necesidad o la tasa de reintubaciones entre un grupo y el otro. ¿Y qué es lo que vieron? Fíjense, cuando se analizó la incidencia de reintubación en esta curva de Kaplan-Meier en los primeros 7 días de estancias, vemos que el uso de terapia de alto flujo sola tiene una necesidad de reintubación de un 18%, en comparación con las terapias sumativas una necesidad del 12%. Es decir, una diferencia absoluta en la necesidad de reintubación al combinar ambas terapias del 6.4% con una P estadísticamente significativa. De tal manera que creo que nuestros pacientes de comórbidos con edades elevadas, índices de masa corporal alto, pacientes con EPOC, con insuficiencia cardíaca, cirugía cardiotorácica, se beneficiarían con la combinación de ambas terapias para reducir la necesidad de reintubación. Analizando otro tipo de resultados secundarios de este mismo estudio, si analizamos la necesidad de reintubación, había una reducción que era estadísticamente significativa tanto a las 48 como hasta las 72 horas. Recordemos que el objetivo primario lo medía a los 7 días y analizaba otro tipo de diferencias en cuanto a la mortalidad asociada a la reintubación. También había una diferencia de 6% con una P estadísticamente significativa, y pacientes que cumplían con criterios de reintubación en la UCI, cuando se combinaban las terapias había una diferencia de hasta 7% con una P estadísticamente significativa. De tal manera que en este mismo estudio, si se acuerdan, eran pacientes de alto riesgo y eran pacientes que tenían EPOC e insuficiencia cardíaca. Entonces, los investigadores hacen un análisis de regresión logística en donde comparan dos diferentes grupos: aquellos pacientes que tenían hipercapnia y aquellos pacientes que no tenían hipercapnia, es decir, PCO2 por debajo de 45 milímetros de mercurio. En los que no había hipercapnia, la diferencia en la necesidad de reintubación no alcanzó significancia estadística. Sin embargo, si se fijan en aquellos pacientes en donde había hipercapnia, esta diferencia se incrementaba hasta 10 puntos porcentuales. Entonces, si ustedes recuerdan, en el grupo completo la diferencia era de 6%. Al momento de aplicar la combinación de ambas terapias, alto flujo más ventilación no invasiva, en pacientes con hipercapnia, esta diferencia se ampliaba a 10%, con significancia estadística. De tal manera que específicamente este grupo de pacientes es el que más se beneficia en la combinación de terapias. Gracias, doctora Ana Velarde. Doctor Saúl Trejo, ¿qué herramientas hay para monitorizar la tolerancia de la terapia de alto flujo? Bien, es una pregunta importante porque finalmente nosotros tenemos que ver si nuestro tratamiento está siendo adecuado o no, si lo está tolerando el paciente, ¿no?, que es lo más importante. En relación a esto, tenemos el índice de ROX, que es el que utilizamos a nivel mundial. Hay otras escalas que miden el esfuerzo respiratorio, el trabajo respiratorio, si el paciente tiene aumento en frecuencia cardíaca, se utilizan músculos accesorios y demás. Honestamente creo que no la usamos,
como no usamos estas tres escalas, que es el Word y otras, casi siempre nada más nos vamos con el índice de ROX, ¿no? Hay que comentar algunos aspectos importantes. Este índice precisamente nos habla de la saturación de oxígeno, la fracción de inspirada o porcentaje de oxígeno que estamos utilizando y la frecuencia respiratoria, ¿no? Y este nos va a dar un valor, el cual nosotros vamos a estar midiendo a través del tiempo. Una vez que nosotros extubamos a nuestro paciente, instalamos de manera inmediata el alto flujo, ¿no? Y bueno, empezamos a medir este valor, ¿no? Obtenemos nuestro valor y lo medimos dependiendo de los protocolos o artículos que revisemos. Dicen 1 a 2 horas, 4 a 6 y 8 a 12 horas, ¿verdad? No he visto ningún artículo que pase más allá de las 12 horas, ¿no? Aunque ellos comentan, por ejemplo, los artículos que hacen protocolos a 24 horas o incluso que deseamos entrar hasta 7 días, ¿no? Pero en relación al índice de ROX viene referencia casi todos hasta 12 horas, ¿no? Entonces vamos a tener 3 escenarios en relación al valor que nos da el índice de ROX. Y aquí lo vemos en esta tablita muy sencillo. Un valor a las 2 horas menor de 2.85 significa que está fracasando mi paciente, que necesito intubar, ¿verdad? Muy importante nunca retrasar una intubación. Después, si mi valor está entre 2.85 y 4.87, este es un valor intermedio, es decir, que aquí la sugerencia es aumentar el soporte de la terapia, es decir, aumentar flujo y o aumentar FiO2, ¿de acuerdo? Para lograr una saturación arriba del 92%. Y tengo que reevaluar precisamente a los 30 minutos si este ajuste que yo hice en mi terapia fue adecuado, fue suficiente y el paciente lo toleró, y entonces yo tengo un valor mayor o igual a 4.88, 4.85, dependiendo de la referencia bibliográfica. Si este valor lo obtengo, quiere decir que mi paciente sí está tolerando bien la terapia y puedo continuar yo con mi tratamiento de alto flujo, ¿de acuerdo? Esta diferencia la observaríamos en media hora con un aumento o no de 0.5 en el valor del índice de ROX. Después, a las 4 a 6 horas hacemos la misma situación, valor de corte a horas menos de 3.47, lo mismo, no lo está tolerando, intubación. Valor intermedio 3.47, 4.87, igual, tengo que aumentar el soporte que doy con mi terapia, sea FiO2 o flujo, para lograr una buena oxigenación. Es lo mismo exactamente 30 minutos y mido si esta diferencia fue mayor o menor a 0.5. Si es mayor, considero que lo tolera; si es menor, no tolera. Cualquier valor arriba de 4.88 en cualquiera de las mediciones quiere decir que lo tolera, ¿no? Finalmente, de 8 a 12 horas vemos el valor de 3.85, no lo alcanzó, intubación. Y 3.85 a 4.87, igual, ajuste, aumento de la terapia. Y si obtengo un valor de 4.88, quiere decir que el paciente lo tolera bien. Ahora, en relación a esto mismo, nosotros debemos saber cómo iniciar la terapia de alto flujo y también cómo retirarla, ¿no? Nosotros, por supuesto que el primer punto siempre será el juicio clínico, el juicio del médico, ¿no? Es decir, si yo voy a instalar esta terapia, tengo que ver si el paciente lo está tolerando, ya lo dijimos, y si los cambios que yo realizo también los tolera. Ese es el primer punto. Luego, nosotros debemos asegurar que nuestro paciente, al menos durante 24 horas, haya estado en parámetros de una ventilación espontánea, de un presión soporte entre 7 y 8, que la FiO2 sea menor del 40%, que cuando menos se haya mantenido un periodo de 24 horas para yo considerar que mi paciente está en posibilidad de una progresión y un retiro de la terapia o el destete de la terapia, ¿no? La recomendación es irlo disminuyendo en forma progresiva entre 5 a 10% en relación a la FiO2, y cuando yo tenga una FiO2 menor o igual a 35% y una saturación de al menos 92%, puedo considerar que al menos en este punto está en condiciones para el retiro. Después disminuimos flujo, igual en la misma proporción, 5 a 10 litros a la vez, y vigilando la tolerancia del paciente, ¿no? Y una vez que yo tengo un flujo de 30 litros por minuto y una FiO2 menor o igual a 35%, puedo suspender la terapia de alto flujo y pasar a una terapia convencional. Ahora, ¿por qué 30 litros? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 25? ¿Por qué no 10?
En un estudio precisamente que se hizo en relación a alto flujo, se midió una cosa que se llamaba pico de flujo inspiratorio. Nosotros ahora mismo que estamos respirando hacemos este pico de flujo cuando yo alcanzo mi volumen tidal, se corta esa inspiración y viene ahora la expiración. Bueno, en alto flujo precisamente lo que se midió fue el paciente que tenía este problema respiratorio, en qué momento alcanzaba ese pico de flujo inspiratorio y alcanzaba un volumen corriente adecuado o suficiente. Y esto se hizo en este estudio y se vio que se alcanzaba en promedio alrededor de 33 litros por minuto, de tal suerte que para iniciar una terapia de alto flujo o suspenderla, podríamos decir que nosotros consideramos que este pico de flujo inspiratorio lo vamos a alcanzar precisamente al inicio de la terapia a los 35 litros por minuto para asegurar precisamente eso. Entonces, para iniciar una terapia tenemos que empezar entre 35 y 40 litros por minuto al menos. Y cuando yo retiro ahora mi terapia, entonces puedo considerar que mi paciente ya tiene esta capacidad de lograr un pico de flujo inspiratorio cuando yo he logrado disminuir mi porcentaje de flujo a 35-30 litros por minuto. Muy bien, muchas gracias, doctor Trejo. Doctor Julio Mijangos, ¿existe evidencia del uso de la terapia de alto flujo en falla respiratoria tipo 2? Definitivamente creo que la información que hay, ya aparte de lo que comentaba la doctora Ana en su presentación, es que la terapia, por supuesto que tiene una utilidad en esos escenarios, y una parte importante es la alternancia que se da al tratamiento convencional que conocemos que es el de no invasiva. Entonces, la combinación de terapias entre alternar no invasivo y alto flujo es una buena herramienta pues está demostrado que es una buena combinación de las herramientas para tener éxito al paciente y no tener que reactivarlo, no tener que llegar y intubarlo, si depende del escenario, si lo vamos a extubar o estamos en la terapia inicial. Por supuesto que creo que aquí es crucial, sin importar que la terapia pueda no ser mayor a la ventilación no invasiva. Decía yo al inicio, dependemos de conocer con qué cuento en el hospital para poder decidir qué terapia voy a aplicar. A veces tenemos ventilación invasiva y no tenemos mascarilla, ¿no? Tenemos el ventilador, pero no tenemos la mascarilla del tamaño adecuado, y eso se convierte en un problema, ¿no? Entonces, a veces lo que tenemos son las cánulas de tamaño inadecuado, otra vez un problema. Entonces, sí creo que nosotros tenemos que conocer perfectamente la infraestructura y las herramientas que tenemos en cada situación. Una parte importante, y también la comentaban ya hace un momento, es de qué manera el paciente tolera esta terapia. A veces el fracaso en estas situaciones ronda más en una mala programación del alto flujo. De hecho, hay algunos estudios donde la tolerancia del paciente se había considerado un fracaso, solamente cambió porque mejoramos el flujo, ¿no? Y a veces queremos corretear al paciente y quererlo desatar más rápido, y lo único que estamos haciendo es condenándolo al fracaso. Entonces, creo que también esa parte es muy, muy interesante, tener parámetros adecuados. ¿Y cómo sabemos que el paciente tiene un flujo que es suficiente? Muy sencillo, pregunten al paciente, ¿no? La capacidad que tiene el paciente de sensación de disminución de falta de aire es crucial, y por supuesto todos los datos de dificultad respiratoria, ¿no? La aleteo nasal, la disociación rectoabdominal, los reflujos accesorios, y creo que toda esta parte es interesante. Definitivamente la parte del uso de la terapia de alto flujo para no solamente los eventos de hipoxia, por supuesto que también es útil en los escenarios de insuficiencia respiratoria tipo 2, pero yo creo que lo más importante todavía es, y sobre todo en los escenarios donde son pacientes crónicos, muchas de las veces necesitamos estar con una vigilancia muy, muy intensa y echar mano, que esa es una experiencia, digamos, que tenemos entre hospitales, cuando tenemos personal que nos ayuda a dar la terapia respiratoria, mejorar la calidad de la respiración del paciente, enseñarlo a respirar, optimizar el uso de músculos diafragmáticos, cómo movilizar secreciones. Bueno, pues creo que eso también es parte del éxito, ¿no? Y muchas veces quienes no tenemos ese soporte o antes de tenerlo, ustedes ven la diferencia, ¿no? Y no solo es la terapia de alto flujo o el equipo de ventilación que utilizan, sino tiene mucho que ver con la capacidad del personal de poder atender cada circunstancia. Hay algunos estudios, y platicaremos tal vez un poquito más tarde, en relación a la parte de la tolerabilidad o la tolerancia que tiene el paciente, ya sea la parte no invasiva o el alto flujo. Hay combinaciones de la terapia, pero no darlo una y otra, sino darlos al mismo tiempo. Están usando ventilación invasiva en el casco, lo empezaron a hacer
todo esto en la pandemia con los helmet, y el paciente además con el alto flujo. Eso disminuía, por supuesto, el trabajo respiratorio del paciente, mejoraba el 1 minuto, y hay un par de reportes italianos, por ahí también el doctor Amato está haciendo protocolos respecto a esto, y la tolerancia del paciente es mejor. Entonces, probablemente que después veamos pacientes que tengan una terapia combinada. Y bueno, los doctores están, ahí hay terapias todavía más allá que ni siquiera necesitan alto flujo o una ventilación invasiva. Hay experimentos con perritos donde se utiliza mentol, por ejemplo, para estimular los receptores de flujo en la nariz que tenemos, e incluso en algunos casos pueden producir esta apnea. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que son parte de la esencia del alto flujo que todavía no logramos comprender del todo, y que definitivamente cambian la perspectiva del paciente, la sensación y obviamente la tolerancia, ¿no? En estados de crisis respiratoria, sean hipercárnicos o sean no hipóxicos. Gracias, doctor Julio. ¿Va a comentar algo, doctora Ana, al respecto? Algo importante que considero necesario recalcar, el algoritmo que nos presentaba el doctor Saúl Trejo, en donde se titula en base al ROX o al delta del ROX si el paciente tolera o no. Recordemos que este diferencial para ver que el paciente está tolerando el alto flujo o el incremento en el aporte del flujo es cuando el diferencial es mayor a 0.5. Hay estudios publicados en donde se ha visto que hasta un 40% de pacientes son no respondedores a este incremento del flujo. Por eso es importante que se monitorice este delta del ROX, por la gran cantidad de pacientes que pueden ser no respondedores al incremento, ¿sí? Ahora, referente a lo que mencionaba el doctor con respecto al pico de flujo que se vio en el estudio, que era de 33 litros por minuto, recordemos que están los dos tipos de insuficiencia respiratoria, la hipoxémica y la hipercárnica. En la hipoxémica, este pico de flujo, el paciente se ve más beneficiado si lo incrementamos al doble, es decir, iniciamos terapia de alto flujo en hipoxemia a no menos de 60 litros por minuto, porque esto lo que va a generar es lo que veíamos en la primera diapositiva, mayor reclutamiento al final de la expiración, incremento en la presión de vía aérea y por lo tanto disminución del trabajo respiratorio del paciente, ¿sí? Mientras que en los pacientes con insuficiencia respiratoria, si ustedes incrementan el pico flujo por arriba de este valor, lo que vamos a hacer es inhibir el centro respiratorio del paciente con EPOC, ¿no? Entonces, en ellos, el flujo, cuando es una insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercárnica, en realidad con flujos de 40 litros por minuto que apenas sobrepasa el pico flujo determinado, es lo que les ayuda a mejorar. Entonces sería como esta diferencia básica en cuanto a programación y al soporte que se puede dar con este tipo de terapia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Si queda tiempo, pasaríamos a un caso clínico psiquiátrico. Sí, bueno, quiero comentar. Seguramente todos hemos visto pacientes, hemos tratado pacientes en los cuales tenemos fracaso con alto flujo, y seguramente esto nos preocupa porque dos cosas. Una es que ¿cuánto tiempo debemos dar la terapia de alto flujo, no? Y es una de las preguntas que nos hacen muchas veces nuestros residentes, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a dejar la terapia de alto flujo? Es una pregunta importante porque finalmente la tasa de reintubación, lo más frecuente es que estemos reintubando entre 2 y 6 horas. De acuerdo a las referencias biográficas, es la mayor frecuencia de 2 a 6 horas. Pero hay otros estudios que reportan hasta después de 24 horas, como es el TAI, que reporta 24.1 y 26 con no invasiva. Entonces, seguramente nos preocupa porque muchas veces el índice de ROX nos da un resultado adecuado, nos da un resultado que dice que el paciente está tolerando la terapia. Y pasadas algunas horas, ¿verdad?, terminamos reintubando a algún paciente. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Y entonces decimos, bueno, entonces acá ¿qué falló? ¿No? ¿Qué falló? ¿O qué hice mal? ¿O programé mal mi terapia? ¿O el índice de ROX no era muy certero, muy adecuado? No lo sé. Pero sí hay un índice de fracaso que se reporta incluso en algunos estudios de un 10 hasta un 25% de la terapia de alto flujo.
Y obviamente que tenemos que ver qué está pasando, qué estamos haciendo con esos pacientes, obviamente que los reintubamos, ¿no? Pero al final, ¿cuál es el destino de estos pacientes en los cuales no tuve éxito con mi terapia de alto flujo, ¿no? Creo que eso nos queda tal vez como algo que tendremos que estar viendo, vigilando, midiendo, observando en relación a este tipo de pacientes en los cuales tenemos un fracaso con la terapia, ¿no? Por supuesto que es más el porcentaje de pacientes que tiene éxito, ¿no? Pero también nos debe importar e interesar este tipo de pacientes que no logramos el objetivo. Gracias, doctor. Es muy interesante también cómo hay escenarios especiales, y esto un poquito del trabajo que se hizo de extubación de los pacientes neurológicos. También hubo un análisis secundario donde se hace una comparación entre, después de que extubamos al paciente, entre la no invasiva y alto flujo, y prácticamente es la misma situación, no tenemos que una de las dos terapias sea superior a la otra respecto al periodo de extubación. Y ese es un tema, porque no en todos lados se toma un criterio para reintubar al paciente. Si bien es cierto, cuando hablamos de terapias de alto flujo, creo que les damos muy poco tiempo para decir que fracasan, porque se habla de 24 horas, 48 horas, y ya tuviste fracaso en la ventilación, cuando a veces este periodo puede ir hasta los 5 días. Entonces, ¿qué pasó con esos otros pacientes o ese tiempo que no estamos vigilando y no lo consideramos falla retiro de extubación, hablando de estas terapias que utilizamos como soporte cuando lo retiramos? En los estudios que hace el doctor Esteban, ¿no?, de periodos de tiempo de casi 4 o 5 años, las tasas los porcentajes de reintubación de los pacientes o de fracaso al retiro de la ventilación mecánica andan rondando entre el 10 y el 12%, o sea, no se han movido mucho tampoco en el tiempo. Y cuando uno revisa toda la información que hay, hace un análisis, y no siempre con esa gráfica, es en términos de ventilación mecánica, cuando retiras al paciente de la ventilación, hay un montón de publicaciones respecto a cómo ventilamos, cómo cuidamos al paciente, pero si te vas solamente a Winning, o sea, menos del 10% de lo que se publica en Winning. Entonces, quiere decir que en toda esta etapa, todo este escenario de los pacientes es el menos estudiado de todos. Entonces, ahí hay unas áreas de oportunidad gigantes. Claro. Muy bien. ¿Qué pasamos? Bueno, vamos a presentar para finalizar un caso clínico pequeño. Traemos este caso, que es un paciente masculino de 65 años de edad, el cual es diabético de 8 años de evolución, tuvo el antecedente de un absceso hepático hace 3 años, y este paciente inicia con 5 días previos dolor abdominal en epigastro y náuseas. Posteriormente, el dolor migra a ambas fosas ilíacas con incapacidad para evacuar, sin canalizar gases, para lo que recibió tratamiento no especificado, que refirió que era para el dolor. El paciente continuó con deterioro y finalmente 5 días después decide acudir a urgencias. Llega a urgencias con un EVA 10 de 10 y se clasifica como amarillo, pasa a urgencias donde lo revisa el urgenciólogo. En ese momento lo encuentra con fasias de dolor, polipneico, uso de músculos accesorios, a nivel abdominal peristalsis ausente y presenta rebote positivo. Signos vitales: saturando el 85%, frecuencia cardíaca de 130 por minuto, una respiratoria de 34 y una presión arterial de 112/76. Si vemos en este momento, no hay un compromiso hemodinámico, pero está mantenido por la frecuencia respiratoria cardíaca en 130 y lo encontramos ya desaturado. Es valorado por cirugía general, quien decide que en ese momento el paciente debe de pasar a quirófano por datos de un abdomen agudo para realización de una laparotomía exploradora, pero mientras pasa el paciente a quirófano, iniciamos líquidos y demás, ¿qué parámetros o qué utilizaría usted como manejo para la insuficiencia respiratoria hipoxémica? ¿Quién se anima a decir cuáles serían los parámetros iniciales si decidieran poner alto flujo? Cualquier opinión es importante, no es... Adelante, doctor. 45 litros y una PO2 del 50%. Ok, muy bien. 45 litros y FIO2 del 50%. Muy bien, nosotros decidimos en este momento un flujo de 40 litros por minuto, FIO2 al 60 y la temperatura programada en el equipo a 37 grados centígrados. En ese momento, fíjense, la frecuencia respiratoria del paciente en las primeras 4 evaluaciones
persiste entre 30 y 32, 28 a 32 por minuto. Si se fijan, la saturación está muy bien. ¿Y cómo está el índice de ROX? ¿Se acuerdan que nos mencionaban índices de ROX por arriba de 4.88 en cualquier tiempo? Se considera que la terapia está siendo bien tolerada. Pero clínicamente, ¿qué vemos? Que el paciente persiste con una respiración superficial y una disociación toracoabdominal. El doctor Julio nos comentaba que lo correcto aquí sería preguntarle al paciente: oye, ¿se te quitó la dificultad para respirar? ¿Cómo te sientes? Porque acuérdense que tenemos pacientes que el pico flujo era de 33 a 35 litros por minuto en los casos de insuficiencia respiratoria, y nosotros estamos programando un flujo inicial de 40 litros. Entonces, ¿qué nos está faltando o qué le está faltando al paciente? Definitivamente FiO2 no es, le está faltando soporte. Entonces, estos son los escenarios, como mencionaba el doctor Trejo, en donde a pesar de que tenemos un ROX que aparenta que el paciente está tolerando, aún así requiere un flujo o un soporte mayor para vencer este pico flujo que está presentando por la insuficiencia respiratoria. Entonces, fíjense cómo las guías lo que nos dicen es que en aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, como es el caso del paciente, él tiene un proceso abdominal, ¿sí? Este proceso abdominal está generándole un daño pulmonar secundario, que es su insulto primario a nivel pulmonar. Le está generando fuga capilar y edema pulmonar de origen no cardiogénico, por este de insulto a nivel pulmonar. Por lo tanto, va a generarle alteración en el intercambio de gases y va a generarle incremento en el trabajo respiratorio. ¿Cómo vamos a romper este círculo vicioso que veíamos al inicio? Con la colocación temprana de alto flujo. ¿Y cómo está descrita en la terapia por insuficiencia respiratoria hipoxémica? Acuérdense que el pico flujo debemos de llevarlo al doble, 60 litros por minuto, con una FiO2 inicial a 60%. ¿Con qué vamos a titular, por lo tanto, el flujo? Con la frecuencia respiratoria y con los datos clínicos de tolerancia del paciente. Un paciente que ya no les refiere incremento del trabajo respiratorio, entonces ese flujo es el necesario. Pero si el paciente es evidente de manera clínica o por las diferentes escalas, la de disnea de Borg, uso de músculos accesorios, disociación, aleteo nasal, polipnea, va a requerir un mayor flujo y para poderle brindar mayor soporte. Esto es lo que clínicamente nos sugieren monitorizar, que es la frecuencia respiratoria, cómo mantenemos la saturación, y en cuanto al equilibrio ácido-base y el índice de ROX, cuáles van a ser nuestros criterios para ver que el paciente no está tolerando. Recordemos entonces que aunque este paciente tiene un índice de ROX que predice éxito, sin embargo los datos clínicos nos refieren que aún requiere soporte. De tal manera que lo que se hizo fue subir el flujo a 60 litros por minuto, la FiO2 se mantuvo igual, y ya que refería que la terapia estaba muy caliente para él, pues bajamos la temperatura a 34 grados centígrados. Con eso, fíjense la mejoría. Disminuye la frecuencia respiratoria a 22, continúa saturando 98 y presenta un índice de ROX de 7.42. Aquí lo que podemos ver es que hubo una mejoría del delta del ROX por arriba de 0.5 y por lo tanto el paciente está tolerando la terapia de manera adecuada en los diferentes horarios que están descritos para el monitoreo. Esta es la radiografía que se toma antes de que el paciente pase a quirófano. Fíjense cómo definitivamente ya tenía un insulto pulmonar que estaba generando deterioro. Y lo que se encontró es que tuvo una apendicitis del anciano, paciente con una fase 4, datos de perforación, sale intubado a la unidad de cuidados intensivos ya con un FiO2 de 100, un PIB de 5, una PaFiO2 de 120, y en ese momento el paciente continúa con manejo hídrico, antibiótico terapia y apoyo mecánico ventilatorio. A las 96 horas ya tenemos un paciente que es estable, una relación PO2-FiO2 de 328, por lo tanto procedemos a iniciar la prueba de retiro de ventilación espontánea con una presión soporte que se disminuye hasta 8, y en ese momento el paciente se decide extubar. Y recordemos que es un paciente de alto riesgo, es un paciente posquirúrgico, por lo tanto nuestra conducta a seguir sería extubarlo y colocar terapia de alto flujo. Se fijan, en este momento programamos, esto es importante mencionar, que
aquí el paciente está utilizando una FiO2 del 35%. Entonces, esta última FiO2 que tenemos en el ventilador es la misma que se debería de programar aquí en la terapia de alto flujo, debería ser 35, y el soporte podemos iniciar a 50 o 60 litros por minuto. En ese momento vemos que al extubar el paciente a los 30 minutos mantiene buenas constantes y que su índice de ROX está en 10.8. Este es un pequeño caso clínico, pero aquí lo que se quiere demostrar es definitivamente que si ustedes brindan un adecuado soporte con base al pico flujo que tiene el paciente, dividiendo en los escenarios que ya revisamos en cuanto a insuficiencia respiratoria hipoxémica, hipercápnica, cuánto es el soporte que se le debe de dar y cómo va a mejorar el paciente. Muchas gracias, doctora. ¿Algún otro comentario? No sé si tenemos espacio para algunas preguntas por parte del público, si alguien quiere comentar algo o preguntar. ¿Allá? ¿Tiene un micrófono para el doctor? Gracias, felicitar los exponentes, muy bueno. Sobre aquí la fórmula, saturación de oxígeno entre FiO2, ¿también es entre la frecuencia respiratoria? Ah, ok. Esa era la pregunta. Está bien, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ok, perfecto. Gracias, buenos días. Tengo una pregunta, por favor. ¿Ustedes han observado de los diferentes dispositivos de alto flujo con los que se cuentan? Por ejemplo, hay algunos ventiladores que manejan alto flujo y luego hay de los dispositivos uno que tiene que hacer con la torre o algunos otros, ¿verdad? Si hay alguna diferencia en la entrega de lo que es el flujo como tal. Por favor, lo que pasa es que, por ejemplo, las torres cuando las hacemos, yo he visto que no entregan lo que debería de ser, por eso ya no las ocupo. Los ventiladores funcionan muy bien. Y luego hay otros dispositivos, bueno, no sé si puede decir las marcas, pero es Fisher & Paykel y Vapotherm. Y en el primero, como tal, yo no sé si porque las cánulas de la nariz son más, el diámetro interno es mucho más grande que, por ejemplo, el Vapotherm, que hace que el flujo cuando uno da tenga que darle más flujo en relación, por ejemplo, al Vapotherm. ¿Han visto ustedes alguna diferencia? Gracias. No, yo al menos no he visto diferencia en relación a utilizar una torre, si la manejamos así, o el ventilador. Al menos se supone que debemos entregar al menos el 95% si lo usáramos al 100%, ¿no? Que es lo que nos garantiza tanto el ventilador como la torre. Entonces, al menos yo no he visto diferencia, no sé mis compañeros. Y en relación al tamaño, eso es importante, sobre todo en niños. En niños es muy importante el tamaño de la cánula de alto flujo, precisamente en primer lugar para entregar el tratamiento adecuado y en segundo lugar para evitar alguna lesión. En los niños creo que sí es muy importante el tamaño de la cánula. Yo tampoco he observado diferencias, doctora. Algunos ventiladores, la única ventaja es que quizá te dan, la gran mayoría de ventiladores llegan hasta 50 litros por minuto, por ahí hay uno en el mercado que te da 70, y las torres como tal dan 60 litros. A veces yo lo que le digo a mis residentes es, bueno, si tú estás teniendo este paciente que persiste polipneico, como en el caso, y aunque tiene índices de ROX, pero tú estás viendo que su trabajo respiratorio no ha mejorado, dale el beneficio de esos 10 litros que te da extra la torre. Es a veces cuando yo suelo hacer el cambio, pero que haya visto diferencia en cuanto a lo programado y lo entregado, no me ha tocado. Quizá valdría la pena a lo mejor la revisión de los equipos, ya ve que ellos solitos arrojan alarma cuando se debe de recalibrar,
y pues no, yo no he visto realmente una diferencia. ¿Alguien más que guste hacer una pregunta? Ahí nada más aclarar el modo junior. Eso sí es importante, el modo junior, eso sí se debe de ajustar. Porque ahí si yo tengo mi aparato en modo junior, ahí sí no voy a alcanzar el valor, porque está limitado, precisamente esa es su función. En el modo junior nada más tendríamos que tener cuidado si está en esa modalidad. Sí, claro. Muy bien. ¿Alguien más que tenga preguntas? Bueno, agradecerles la ponencia. En la pantalla les dejamos este código QR, vienen por ahí los estudios a los que hicimos referencia, que estuvimos revisando, se los dejamos por si les son de utilidad y pues bueno, nada más, muchas gracias. Gracias.